150 policías y guardias civiles buscan al asesino o asesinos de La Baraja. El asesino de La Baraja ha vuelto a actuar. Hace 20 años, Madrid quedó sacudida por los asesinatos cometidos por el exmilitar Alfredo Galán, más conocido como el asesino de La Baraja. Fue su forma de actuar lo que llamó rápidamente la atención de todos los investigadores. Elegía a sus víctimas de manera totalmente aleatoria y tras cometer los crímenes, depositaba una carta de La Baraja española junto a su cuerpo. En total, asesinó a 6 personas e intentó hacer lo mismo con otras 3. Era un viernes 24 de enero de 2003 y la capital española amanecía con temperaturas gélidas. Unas horas más tarde, alrededor de las 12:30 del mediodía, en la calle Alonso Cano de Madrid, Juan Francisco Ledesma era asesinado. Aquella mañana, Alfredo Galán salió de casa sin rumbo fijo y terminó en la céntrica calle del barrio de Chamberí. Allí se topó con el portal número 89, que estaba abierto. Se coló en el interior y se encontró con Juan Francisco Ledesma, el portero de la finca desde hacía más de 10 años, vestido con un mono azul y sentado en una mesa junto a su hijo de 2 años y medio, al que estaba dándole de comer. La primera en encontrarlo fue su mujer, la cual intentó extraer una explicación de su hijo, pero siendo tan pequeño, lo único que pudo aportar fue que había pasado mucho miedo, que él estaba tomando el vaso de leche y que entró un señor que estaba muy enfadado, que tenía una cara muy fea y que decía palabrotas. Al día siguiente, el diario El País se hacía eco del suceso. Un portero muere de un tiro en la nuca en presencia de su hijo menor. La policía informó de que el portero falleció de un disparo en la parte posterior de la cabeza y que junto al cuerpo fue encontrado al menos un casquillo. El 5 de febrero volvió a cometer otros 2 crímenes. En la madrugada, sin miramientos y sin cubrirse la cara, un hombre se baja de su coche y dispara en la cabeza a otro que espera en una parada de autobús en la madrileña Plaza del Mar de Alameda de Osuna. Fue el conductor del autobús el que al realizar su rutina diaria encontró a un joven de 28 años tirado en el suelo y cubierto de un charco de sangre. No habían fotos, no habían testigos, ningún establecimiento estaba abierto a esa hora. Se limpiaron las pruebas, no había ADN. Sin embargo, parecía que quedaba algo a lo que nadie le había prestado demasiada atención. Un naipe, un as de copas. El as de copas comenzó a cobrar protagonismo, y pese aunque aún a día de hoy se cuestiona si realmente estaba allí adrede o fue un fruto de la casualidad, los medios de comunicación comenzaron a señalarlo como algo característico del asesino. El criminal ya tenía una firma que se le hiciese aún más notorio. Desde ese momento se le empezó a llamar el asesino de La Baraja. Ese mismo día por la tarde tuvieron lugar otros 2 asesinatos. El escenario era muy distinto, el bar Rojas, en Alcalá de Henares. En su interior, la dueña del bar, su hijo y una clienta. La gerente del local vio entrar a un individuo que, sin mediar palabra, disparó en una bala en la cabeza del joven. También lo hizo con una clienta y finalmente intentó matar a la dueña, que pese a recibir varios balazos, optó por aguantar la respiración y hacérsela muerta. Esa misma tarde, Alfredo Galán acudió a su psiquiatra en Madrid, quien, según sus palabras, dijo, no se enteró de nada. El asesino de La Baraja no reapareció hasta un mes después, el 7 de marzo. El siguiente escenario del crimen le era familiar porque el asesino había vivido en Tres Cantos unos meses. Se acercó a un joven, a quien disparó sin mediar palabra en la cara, hiriéndole de gravedad. El joven resultó herido y fue llevado al Hospital de La Paz, donde ingresó en estado grave. Junto a la víctima se encontraba su amiga Najid. Galán también intentó asesinarla disparándola. La chica trató de protegerse agachándose y cubriéndose la cabeza con los brazos, pero la pistola se encasquilló. Pensé, ya me tocó a mí. Después de unos minutos levanté la cabeza hacia arriba y ya no estaba, declaró Najid a la policía. Antes de irse, Galán tiró otra carta, en este caso un 2 de copas, junto a su víctima. Había pasado un mes del crimen del as de copas en Alameda de Osuna. En esta ocasión la carta tenía en el centro un puntito azul hecho con un bolígrafo y un rotulador azul. El último crimen ocurrió el martes 18 de marzo en un camino de Arganda del Rey. Aparcó su coche y se dirigió a un descampado donde había visto caminar a una persona. Como no encontró a su objetivo, trató de volver al coche. En el camino identificó a otras 2 personas, decidió ir a por ellas. Tras ponerse en su camino, se giró disparando a la cabeza del hombre, que cayó al suelo desplomado. La mujer que le acompañaba se gira y al ver que le están apuntando con una pistola, se protege con ambos brazos. Efectuó sobre ella 3 disparos en dirección a la cabeza. Las víctimas fueron George y Doina Magda, ambos de 40 años de edad. 2 de los proyectiles la alcanzaron en la cabeza desde una distancia de apenas 4 centímetros. Murió a los 2 días en el hospital.
La trayectoria de las balas era ligeramente descendente, lo que confirmaba la hipótesis de que el agresor debía ser de elevada altura. Eran las 9 menos 10 de la noche cuando sonaron al menos 4 disparos en este camino solitario de Arganda, a 22 kilómetros de Madrid. En el suelo quedaban 2 cuerpos, los de Gheorghe Magda, un rumano de 48 años, y su compañera Doina Magda, también rumana. Junto al cuerpo de ella se encontró un naipe del 3 de copas, junto al cadáver del hombre un 4 de copas. Después de cometer los asesinatos, Alfredo Galán Sotillo decidió entregarse a la policía y se presentó en la comisaría de Puertollano el 3 de julio. Confesó ser el asesino de La Baraja y relevó que el arma homicida utilizada era una pistola Tokarev de calibre 7.62. Según su testimonio, arrojó el arma a un vertedero en su localidad. El juicio presentó diversas irregularidades debido a los constantes cambios en las declaraciones del acusado. El 10 de septiembre, Galán modificó su versión ante el juez y el juzgado de instrucción número 10 de Madrid, argumentando que su confesión inicial había sido coaccionada por un neonazi que le amenazó con matar a sus hermanas si no se autoculpaba. Alegó que había vendido la Tokarev antes de los asesinatos al grupo del mencionado neonazi. Sin embargo, esta declaración no fue considerada por el juez. Además de su confesión, se encontró un casquillo de la bala que coincidía con el disparo que mató al portero. También se hallaron las prendas que utilizó para cometer los asesinatos. El hecho de que los asesinatos se detuvieran abruptamente tras su detención, la identificación por parte de los supervivientes y el hecho de haber estado en Bosnia, donde supuestamente adquirió el arma utilizada por los asesinatos, fueron datos relevantes presentados durante el juicio. El tribunal lo declaró culpable de 6 asesinatos y 3 intentos de homicidio, y lo condenó a cumplir una pena de 142 años y 3 meses de prisión. Además, se le ordenó indemnizar a los familiares de las víctimas y a los 3 supervivientes con un total de 609.182 euros por daños morales y lesiones. Galán fue condenado a un total de 142 años de cárcel, de los que no cumplirá más de 25, por lo que en poco más de 5 años saldrá en libertad. Ahora comparte prisión de máxima seguridad en Herrera de la Mancha, Ciudad Real, con otros criminales como Miguel Carcaño, autor confeso del crimen de Marta del Castillo. Si te gustan los tops, las historias de crímenes reales, deja tu like y si eres nuevo, suscríbete. Si te gustan los tops de diferentes temáticas, deja tu like, suscríbete, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.